La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Mateo 21, capítulo 21, y se va conmigo al versículo 12 para tener un contexto, y dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamaban en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y les dijo: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo se lo fuera a la ciudad, a Betania, y posó allí. Lo que ha ocurrido es que el Señor llegó. En otros evangelios dice que de otra forma, pero lo que hizo fue lo mismo: echar a los vendedores, volcar las ventas. Y ustedes lo han visto en películas que le ponen más color, ¿verdad? Que bota hasta dinero y cosas, deja ir las aves. Puede ser. Lo que ocurrió es que el Señor se indignó, porque el templo lo habían hecho para un mercado. Entonces, el templo estaba hecho para orar. Dice que el templo en aquel tiempo de Jesús todavía era bonito, porque fue destruido varias veces. Y después de Jesús, 70 años después, el general Tito, que entró allí con los Ptolomeos, y destruyeron el templo de nuevo, y está destruido. Hasta ahora nadie lo ha levantado, 2000 años pasaron ya. Pero lo curioso de todo esto, y lo quiero leer con ustedes, es cómo surge el templo y qué nombre tiene el templo. Porque se lo voy a relatar así a grandes modos. Mire, cuando David tuvo en su corazón hacerle el templo a Dios, porque vio que el arca andaba para allá y para acá, por todos lados, entonces decidió hacer un templo. Y se preparó madera, se preparó oro, se preparó con todo, hasta los planos tenía. Pero con el profeta él le mandó a decir que no iba a ser el templo, que lo iba a hacer el hijo, porque él tenía muy manchadas las manos de sangre. Entonces, cuando Salomón decide hacer el templo, yo quiero leerle algunas cositas por lo menos de lo que él dijo en el capítulo 8, no lo busque, le va a costar llegar. En el versículo 17, dice él: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y ahí usted no va a leer que le dice: pero Jehová dijo a mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero no la vas a edificar. Y luego el 20 al final dice: y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Este ya es Salomón, ya la edificó. Ahora lo que está haciendo es dedicando la casa al Señor. Y si usted se va al segundo libro de las Crónicas, que por ahí cerca está, voy a leerle por lo menos en el capítulo 7, donde el Señor recibe el templo. Y dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Por los que siguen lecturas rápidas, capítulo 7 de segunda de Crónicas 7:15. Y el 16 dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Yo solo quiero que observe algo importante. Cuando le dedican el templo, no dice que es que tiene un nombre diferente. Nosotros nos llamamos Josué, otro Jiré, nombres tan raros que ponen algunas cosas. Pero la realidad de la confección del templo es para que llevara el nombre de Dios. Única y exclusivamente lo que le leí que dice, Salomón está contando, dice que se le haga templo a su nombre.
pero no para que viva ahí, sino para que llegue allí cuando hay congregación orando. Entonces usted lo que aquí ve son ladrillos, construcciones en las iglesias, pero no es realmente que allí vive Dios. Así pensó David y decía, para que el arca no ande y tenga a Dios donde vivir. Y dice, Dios no vive en ninguna parte hecha por hombres. Entonces, ahí lo que ocurrió fue que Dios lo aceptó y dijo, para que esté en ella mi nombre. Entonces, es el nombre de Dios el que tiene el templo. Más adelante vamos a explicar un poquito lo que va del templo. 2000 años han pasado y no ha aparecido templo, no existe. Y hay más historia que podría decirle, pero no quiero en esta tarde decirle esto. Solo decirle que el fin de construir el templo fue para que llevara el nombre de Dios y Dios descendiera cuando hubiese congregación ahí clamando, para venir a atender las oraciones de los santos. Ahora, alguien me dijo un día, pero mire hermano, si yo oro en mi casa, no, pero pecado es que no lo haga, le dije yo. Y yo le estoy hablando de la oración congregacional, porque la oración congregacional es todo el pueblo, toda la iglesia, que tiene su particularidad. Ustedes no son templos, ustedes son la iglesia de Dios, porque el Señor dijo, en esta roca edificaré mi iglesia, somos nosotros. Claro, le nominamos templo, está bien, pero es el templo que tenga el nombre de Dios. Póngale cualquier nombre que usted quiera de los que conoce de Dios. Por eso quiero hablarle un poquito sobre este tema. Vamos a la casa de oración de mi padre. ¿Por qué? Nosotros se han fijado que todos los meses, toditos los meses, o en la mitad o al final regularmente, dice semana de oración y ayuno. Nosotros lo vamos a poner todo el tiempo en el calendario. Y les hemos pedido que lleguen a las 5 a orar, los que tengan el tiempo. A las 5:30 entra un orador o varios oradores para llevar una oración uniformada. Usted cuando viene ora media hora a su gusto, lo que usted quiera. Pero la media hora se le dirige y posteriormente oramos más. ¿Pero por qué al templo? ¿Y que esta es la gran diferencia? Mira, en primer lugar, la casa de oración debe ser para recrearse. ¿Se ha fijado usted que cuando tiene un seminario, usted está en alguna situación donde, bueno, en los colegios, los que todavía estudian saben, existe el recreo? Y bueno, yo era uno de los que amaba el recreo. Y yo ya viejo todavía, que fui a graduar de ISUM, ¿cómo añorábamos el recreo? Fíjense que el recreo de nosotros consistía, después de 2 horas clase, full, con la mente y todo. Entonces nosotros cuando mirábamos el reloj, pero nadie se movía mientras no sonaba un timbre. Entonces había un comisionado del mismo grupo que estábamos en ISUM, que corría cuando era la hora, le quedaba lejos y lo veíamos pasar, ya va a sonar el timbre, y todos guardando sus cuadernos, sus libros, y sonaba el timbre. Eso era recreo. Pero lo gozábamos el recreo. Allá abajo en la primera planta nos tenían atol de elote. Nos tenían, bueno, solo cositas buenas. Pan dulce con café. Era refrigerio, era un recreo. Entonces, yo quiero leerles lo que Isaías, cuando habla del templo, allá en el capítulo 56 de Isaías, el versículo 7, dice así: yo, dice el Señor, lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto es lo que el Señor citó. Esto es lo que el Señor citó cuando vio a los ladrones y a los vendedores en el templo. Entonces se molestó y dijo: ¿no han entendido que el templo es la casa de Dios? Que el templo lleva el nombre de Dios. ¿No han entendido? Y en vez de estar aquí en un culto orando, haciendo otras cosas con relación a las liturgias, están vendiendo, están haciendo negocio. Entonces se molestó y por eso es que les dijo: mi casa será llamada de oración. ¿Por qué? Porque él citó Isaías 56. Pero lo que me llama la atención
es cuál es el recreo de Dios que le da a usted cuando viene a la iglesia o viene al templo. ¿Cuál es el recreo? Mire, en primer lugar, el verdadero adorador se deleita en la presencia de Dios. Una forma de llegar a la presencia de Dios es la oración solemne, la oración que usted disfruta, porque en el momento de la oración, por eso dice que el Espíritu nos ayuda a orar y a pedir como conviene, no como nosotros queremos. Cuando usted, hermano, entra en un detalle de oración, y ese detalle de oración va con su espíritu, su alma y todo su cuerpo, Dios lo va a hacer tener un éxtasis, Dios lo va a hacer llorar, Dios lo va a hacer temblar, Dios lo va a hacer cualquier cosa, pero usted va a sentir algo sobrenatural. Entonces, cuando eso viene y llega a nosotros, ese es un recreo, porque ese es un refrigerio, la presencia de Dios. Mire, no es fácil que el Señor nos haga ver eso, porque el recreo es un descanso también. Usted descansa en Dios. Imagínese que usted siente eso, de inmediato va a sentir también gozo. El gozo inexplicable, que muchos lo llaman alegría, no es alegría. El gozo es algo especial en la presencia de Dios. O cuando uno tiene un favor de Dios, el gozo es diferente, hermano. Mire, mi hermana, al contar esto de su hija, qué alegría de ver a su hija sana. Qué alegría. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esas mismas situaciones? Cuando tenemos la buena noticia, ese es el recreo de Dios. Entonces la casa de Dios tiene su nombre propio, ¿verdad? Y entonces esa casa así se llama. Eso implica que allí es donde vamos a llegar a buscar al Señor. Independientemente que usted tiene un aposento en su casa, independientemente de que anda con piloto automático a veces orando en la calle, independientemente de todo lo que pueda ocurrir, pero el templo de Dios es para venir a orar. Así que no se extrañe que Iglesia Josué insista en la oración, porque si ustedes se dan cuenta y se meten con nosotros en la oración, nosotros vamos a ser diferentes. No quiero decir grandes, no, diferentes, porque lo sobrenatural actúa en los que oran. Yo tengo aquí a mis hermanos que me acompañan en servirle al Señor, que son líderes excepcionales para mí, son fuera de serie, porque hacen las cosas y todas resultan. Y yo les digo, si quiere estar en el ministerio conmigo, el requisito que yo tengo único es que oren conmigo. Y si cree usted que no va a poder, pues dígame adiós y se va, pero no puede estar en este ministerio. Porque yo soy real en eso, hermano. Yo no puedo decirle lo contrario. Excusas acepto, sí, pero el que no ora, hermano, no sirve. No tiene cómo. Se lo gana el diablo. Entonces, aquí este equipo, que a las 6 de la mañana estamos aquí, orando los sábados. Aquí. Algunos se atrasan, pero igual llegan, ¿sí? Y después viene el tiempo de refrigerio, nos vamos a comer pupusas por ahí. Levantamos el ayuno tempranito. Pero esa alegría, hermano, ese recreo, ¿sabe por qué? En la santa invocación al Señor es que vienen los tiempos de refrigerio. Porque ahí hay respuesta de Dios. Ahí es donde usted va a recibir, mire, la bendición, hermano. Hay gente que dice, es que a mí me bendijo Dios, pero ¿cómo es la bendición que recibió? ¿Cómo le explica? Yo ya le he explicado a usted que yo veo un centavo, no me le tiro, pero me agacho a recogerlo. Y lo considero bendición, porque está en la nominación del dinero, un centavo. ¿Cuánto vale? Para mí vale mucho. Sí. Fíjense que yo les voy a contar aquí así brevemente. A mí me invitaron a predicar a la campaña del jueves allá a los grupos familiares. Entonces yo no quería ir, porque no me gusta predicar así al aire libre en la calle, ¿verdad? No sé, antes lo hacía y lo hago en los buses, lo he hecho en los buses y a otros lados, pero no sé por qué subirme a una tarima no me gusta mucho. Pero acepté y no le dije a nadie que no quería, y fui. Cuando terminó, pues yo me bajé
Ministramos en el altar, me bajé, me retiré atrás, porque me gusta siempre irme atrás, me senté a mirar. Pero estaba al final, cerca del altar, ya terminando estaba de orar para despedirnos Giovanni, y yo vi una anciana, así. Y yo dije, no recuerdo haberla ministrado. Se quedó hoy sin ministración y estaba así. Entonces dije yo, voy a ir a ministrarla. De repente mi corazón me dice, pero ¿para qué voy a ir si ya terminó el culto? Si aquí ya estoy a bajarlo, a desconectar los aparatos, va. Pero sentí en mi corazón que tenía que ir y me fui. Y cuando yo la vi con la mano levantada orando, estaba orando en lenguas. Y tenía una lengua tan preciosa, hermanos, que le digo yo, me sorprendí una anciana orando en lengua y dije yo no la voy a ministrar, si esta mujer a mí me va a ministrar. Y entonces cuando terminó de orar, quizás sintió mi presencia cuando terminó de orar, abrió los ojos y le dije yo, hermanita, ¿usted estaba en el altar cuando yo ministré? No, me dijo, acabo de llegar, llegué atrasadita. Pero ¿y dónde vive? Allá atrasito. Y oí el culto todo, pero me vine y veo que ya terminaron. Entonces, ¿me permite orar por usted? Por supuesto, sí, me dijo, ore, y bajo sus manos. Y yo le impuse manos y oré por ella. Y sabe, hermano, que cuando esa mujer me vio, me dice, hermano, me dice, yo lo quiero bendecir. Ah, bueno, ore por mí. No, lo quiero bendecir, ponga su mano. Y la mano apuñada que tenía era un billete. Y me sentí, pero ¿cómo le dijo yo? No sé, y le dije, hermanita, mírele, hagamos una cosa, yo se lo recibo con todo mi corazón, pero se lo quiero yo también dar a usted de ofrenda. No, me dijo, no. Y no era de a peso, no. Entonces, ¿cómo usted cataloga la bendición de Dios? Porque usted dice, me bendijo el Señor, pero expréselo bien, porque si no viene de Dios, pues ¿cómo se puede saber? Yo fui movido a ir a orar por ella, no por ese billete, yo no sabía. Y me hizo llorar a la campaña y dije, señora, esto me trajiste. Y yo tomé el billete y me dijo, se lo estoy dando porque yo oí el culto, yo estaba allá y el Señor me dijo, llevarle una ofrenda al predicador. Y veo que es usted, me dijo, porque yo a usted lo veo en la televisión todos los domingos. Oiga, hermano, ¿será bendición? Y yo le sigo preguntando al Señor, si es que no importa si el centavo que me agaché a recoger es bendición, si no lo agacho, el Señor va a decir, orgulloso sos. Entonces, hermano, ¿cómo catalogamos la bendición? Porque si un recreo espiritual del Señor a través de la oración es que Dios lo va a bendecir, sepas entender cómo es la bendición. Y cuando usted se dé cuenta qué tipo de bendición recibió, entonces va a darle la gloria a Dios. Y regularmente ocurre orando. Hermano, orando. Yo no le veo otra forma. Por eso el Señor, cuando vio a los cambistas, cuando vio que ellos los consideró ladrones, tal vez no eran ladrones, los consideró usurpadores, los consideró ignorantes. ¿Qué más los consideró? De todas maneras los consideró mal, porque era gente que no necesitaba y estaba haciendo daño, porque el templo es para eso. Y en el momento que recoge Mateo, dice que llegaron cojos y ciegos, y los sanó en presencia de todos. Y los jóvenes empezaron a decir, Hosana al Hijo de David. Y le molestó a los que no necesitan, le molestó a los que no oran, le molestó a los que no hacían nada, a los que no les interesaba que el templo fuera de Dios. Hermano, esa es la gran dificultad cuando uno se llega a enamorar del templo. Uno se llega a enamorar del templo de tal manera, hermanos, que le hace falta estar ahí. Y eso es lo importante, porque mire, aquí usted viene por una liturgia.
Usted viene por cantar al Señor, usted viene por oír palabra, viene por ofrendar, viene por diezmar, pero también viene por orar, porque oren por ustedes. Entonces, ¿qué importancia tiene que el templo sea así? ¿Por qué? Porque, ¿sabe usted? El templo se va a llenar de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este templo, como en algún otro templo, no sé, no estoy mencionando a nadie, yo sé que la televisión va por muchos rumbos, pero donde no hay presencia de Dios, hermanos, ¿qué voy a ir a hacer? Sí, es que la presencia de Dios es por clamor, es por adoración, es por llegar. Si usted mira, cuando hay alabanza aquí y esa alabanza tiene fuego, yo veo gente llorando, yo veo gente temblando, yo veo gente que está metida en la presencia de Dios. Hay una solemnidad en la adoración. Entonces hay presencia de Dios porque el Señor nos visita y de nosotros depende cuánto se quede. De nosotros depende cuánto se quede, amado hermano. Si quisiéramos que no se fueran. Fíjense que cuando uno tiene oración, bueno, a mí me pasa, yo cuando estoy en oración de repente la administración del Señor, porque soy llorón y medio, ahí se corta, porque digo, el Señor a decir, lo voy a matar de un llanto. Pero es rápida la bendición de la visita del Señor, del Espíritu Santo, hermano. No es efímera, pero es rápida. Entonces, ¿qué importancia tiene? Por eso el Señor purificó el templo. Purificó el templo y les dio una muestra de que ahí era para que hubiese milagros, para que ahí hubiese maravillas grandes. Sanar a los cojos y a los ciegos y salir sanos y los otros enojados. Hermano, eso es no saber nada. Por eso este testimonio a mí me llena, me satisface saber de que Dios hace grandes cosas. La iglesia debe ser casa de oración al Señor. ¿Por qué, hermano? En primer lugar, al hablar de que debe ser casa de oración exclusiva, es porque es la figura central de la iglesia. Es la iglesia la que tiene el punto principal de la búsqueda del Señor a través de la oración. Yo cuando veo aquí entro temprano y yo peleo con los músicos porque los músicos comienzan a darle a los tambores con todo. Y allá llega una hermanita y ahí está. Y digo, ¿le duele la cabeza por la bulla o está orando? No lo sé. Pero hay gente que viene temprano y lo primero que hace es doblar rodillas y orar. No somos como algunos burritos que pasamos, saludamos a todos y nos vamos de pasar. Hay gente aquí, temprano viene a orar. Entonces, por eso le digo a los músicos, tenganles misericordia, hombre, no repasen otro día. ¿Por qué? Porque el eje por el que todo camina es la oración. La oración, hermano, en la iglesia va a ser, ¿por qué? Porque aunque usted vea cosas extrañas que ocurren, pero sí es que eso va a ser normal que ocurran. Aquí pedimos por cosas que cualquiera diría, están locos si es cáncer. Están locos si el médico dice que es irreversible. Están locos si está conectado a una máquina. Hermanos, no estamos locos, es la fe que nos asiste. Tenemos un Dios de poder que creemos que lo puede hacer, aunque no resulte, pero sabemos que lo puede hacer. Y usted puede morir con las botas puestas. Hasta el último día usted ora por la persona y por la enfermedad, que se vaya. Pero esa es su fe. Y luego después, si no ocurrió, pues el Señor es el dueño de todo, ¿no? Y Él es el que va a tener la palabra de consuelo y qué sé yo. Otro punto complicado es la iglesia que minimiza la oración. Hermanos, minimizar la oración es una crueldad contra nosotros mismos. Es una crueldad contra nosotros mismos. Si usted observa las palabras del Señor con los discípulos, cuando el Señor está triste y les dijo, estoy triste hasta la muerte, me siento muy mal. Y ellos sabían por qué. Los invito a orar conmigo. Y fueron y se le durmieron. Y 3 veces los despertó. Y se da cuenta usted que el Señor no paró de orar por el sí. El no ya lo tenía, pero por el sí no paró de orar. Y si usted se da cuenta, el Señor estaba ahí para ver algo importante. Y Él no minimizó la oración. Los discípulos sí. Él no minimizó nada. Y lo que les dijo, no han podido orar conmigo, ni siquiera 1 hora. De ahí es donde nos agarramos ahora, que le exigimos a la gente que ore 1 hora. No, hermano, usted va a orar hasta que esté satisfecho, puede ser más de 1 hora.
Pero el Señor los reprendió y les dijo, no han podido. Entonces, cuando la iglesia minimiza la oración, lo que está haciendo es que no puede. Se vuelve impedida. Hermanos, cuando declaramos oración, es oración. Hay que orar. Los viernes, aquí estamos en combate en la mañana en oración, y en la noche es declarado viernes de oración. A veces la meditación va a 10, 15 minutos, pero lo demás es oración. Ahí es donde usted tiene que traer su fe, tiene que traer su petición, tiene que traer su boca para hablar. Fíjese que esto de la oración es bien importante. El pastor hoy que se fue a Israel me dejó la iglesia mía allá en San Salvador, los grupos familiares, y me dijo, me les predica 3 martes y me los asiste en la oración de las 5 de la mañana. Le dije, sí, está bien, pastor. Y como yo soy machetero, los agarré por mi cuenta a los supervisores y a los líderes. Dice que tenemos la obligación de llegar al aposento a las 5:30 de la mañana. A las 5 es la entrada, pero a las 5:30 es rigor. Y a las 6 de la mañana regresar al auditorium para una prédica, una enseñanza y luego las estrategias que aplicamos. Eso es todo. Y entonces yo he estado observando que a las 5 en el aposento hay una parte, a las 5:30 llegan más. Pero dije yo, es que esto no es todo. Me voy a ir al auditorium. A ver, allá estaba la mitad, esperando que regresáramos nosotros. Y eso lo vi por varias veces. Entonces, como soy salido, yo les prediqué el martes pasado sobre la bendición en la oración, sobre lo que implica no minimizar la oración. Entonces, como que les molestó un poco, pero les dije, aquí la mitad, dije yo, descaradamente se queda aquí, esperando que vengamos de orar del aposento. Y no sentí a qué hora lo había dicho y aquí también lo volví a decir. Pero, ¿por qué lo quisieron? Minimizar la oración. Entonces, este próximo martes ya no les iba a hablar del tema, pero llegaron al aposento. Ya solo como 4 se fueron al auditorio, pero porque no oyeron la prédica anterior. Minimizar la oración es fatal, es tremendo. Mire, ¿sabe lo que es? Socavar las bases de la fe. Socavar las bases de lo que usted tiene como valor. Porque orar es tener un valor. Porque es el valor que usted se da mismo y que Dios le aumente ese valor. ¿Por qué le aumenta el valor? Porque ese valor es lo que usted vale ante Dios. Este es mi hijo que clama, este es mi hijo que me busca. Porque ¿qué pasó con Job? Pues Job era un hombre íntegro, grande y poderoso sobre la tierra, pero era un hombre que estaba siempre pegado con Dios. Y el diablo Meque llegó a pedírselo y se le dio la prueba al Señor, pero para que nosotros aprendamos de eso. Pero hermano, nosotros no podemos minimizar. ¿Por qué? Tercer lugar, la fe se va perdiendo, hermano. Fíjese que la pérdida de la fe, yo le pongo a veces unas explicaciones raras, ¿verdad? Pero la pérdida de la fe es como perder un valor importante en la vida nuestra. Y solo lo podemos entender cuando tenemos el problema. Cuando usted se encuentra con el problema, se da cuenta que no tiene carga de fe, que no la tiene. Cuando le dan el diagnóstico reservado, cuando le dicen vale tanto el hospital, cuando le dicen no hay cama en el hospital, cuando le han dado la mala noticia, entonces se da cuenta y busca por aquí y no encuentra, no tiene la fe. ¿Por qué? Porque bajó la guardia, minimizó la oración. Hermano, la oración tiene que permanecer, mantenerse, yo diría, en combate antes que pasen las cosas. Antes que pasen las cosas, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que tenemos quien nos puede ayudar. ¿Cuántos creen que hay quien les puede ayudar, hermano? Bueno, no fue tan fuerte el amén, pero les creo a los que no hablaron. ¿Sabe? La iglesia, que somos nosotros, formamos el templo y lo volvemos sagrado. Jesús cuando fue y purificó el templo y echó todos aquellos, lo que hizo fue purificarlo.
No sé, pues la historia no la tengo clara si realmente volvieron a retomar los cultos o algo pasó. No lo sé. Lo que sí sé que cuando Jesús ya iba terminando su ministerio, los apóstoles le dijeron, mira qué lindo el templo, las piedras volitivas, las piedras preciosas del templo. Y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y eso quiso decir que yo lo levanto en 3 días, lo que quiso decir, en 3 días yo resucito y ese templo ya no sirve para nada porque el templo voy a ser yo. Amén. Y dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús nos regaló el privilegio de tener el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra que el que tiene el Espíritu Santo de Dios es templo de Dios, morada de Dios. Entonces Jesús, cuando le enseñaron el templo, no quedará piedra sobre piedra, pero yo puedo levantar este templo en 3 días. Y después de que él muere y resucita, 70 años después viene el general Tito, que les dije ya, y se lo destruyó. Y ahí está, ahora se llama el Muro de los Lamentos. Pero ¿qué es lo que pasó cuando Cristo está crucificado? Tú, tú, que dijiste que en 3 días levantabas el templo, bájate de ahí mismo, tú que estás ahí si eres Dios. Mire, lo recriminaron por lo que dijo, pero no entendieron que Él iba a resucitar el 3er día para que nosotros fuéramos templo de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros somos el templo de Dios, Dios va a derramar sobre nosotros bendiciones, porque iglesia somos todos. Por eso el Señor a Pedro le dijo en cierto momento, en esta roca que es el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. El Hades no prevalecerá contra ella, no morirá. Y yo te doy las llaves, le dijo a Pedro. Pero qué interesante, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros debemos de comprender que la oración, y la oración es antigua. Voy a terminar con el Salmo 65, con un par de versículos. Tú que estás en la televisión, amado hermano, te enviamos un saludo cariñoso de Iglesia Cristiana Josué, y sigue sintonizando Canal 46. Para ti es bendición lo que decimos esta tarde, porque tú también puedes orar cuando tú lo desees. Dice el Salmo 65, hermanos, versículo 2. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ese salmo lo escribió David. Y David se dio cuenta que Dios oye las oraciones. David se dio cuenta que todo mundo tiene que orar. David se dio cuenta de que Dios perdona. David se dio cuenta que los atrios, por eso es que él mismo escribió que era mejor estar en sus atrios que fuera de ellos. Porque es importante, hermanos, tú te congregas y tienes que amar la iglesia, porque ahí hay bendición. El Salmo 133 te lo dice. Qué bonito habitar los hermanos juntos, dice la palabra. Ahí viene como el rocío del monte Hermón, dice como el aceite que bajó por la barba de Aarón. Y ahí dice, manda Dios bendición tras bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, congregarse y orar y buscar al Señor es buscar ver las maravillas y las grandezas de Dios en la vida nuestra. No minimicemos la oración, al contrario, sigamos orando con insistencia. Tiene un problema, usted no pare de orar, no se derrote. El enemigo lo puede querer derrotar, pero usted no se mueva por nada de la fe en Dios, porque Él visita el templo y aquí oye el clamor y aquí nos manda bendición tras bendición. Oremos al Señor, amado Dios y Padre bueno. Aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, convirtió al cristiano en su templo, pero siempre es necesario venir al templo para buscar de Dios. Y esta tarde, Señor, gracias por la bienaventuranza. Gracias, Señor, porque purificaste el templo por un momento, solo para darles a entender que ahí hay milagros, que ahí hay
Señor, prodigios, grandes maravillas. Señor, permite a mis hermanos tener la sabiduría para entender. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.